En este vídeo te voy a hablar del volumen creativo, es decir, cuántos anuncios necesitas de verdad en cada nivel de inversión si tienes una tienda online y quieres escalarla a más de 6 y 7 cifras de forma rentable. Y es que al final todo el mundo te dice que hagas más creativos. Está muy de moda ahora echarle la culpa a Meta porque Andrómeda ha cambiado la forma de hacer publicidad y premia muchísimo la diversidad creativa, y la única manera de hacer y conseguir esa diversidad creativa es haciendo más ads, más ángulos y más volumen. Pero la realidad es que una situación, un contexto en el cual nos encontramos hoy en día, que obviamente te obliga a centrarte en lo importante, que ha hecho que el media buying pase a un segundo plano. Pero realmente, ¿cuántos creativos y por qué nadie está hablando de eso, no? Porque mucha gente te dice tienes que hacer muchísimo volumen y que necesitas diversidad, pero no te están diciendo exactamente cuánto. Y no es un detalle menor, es decir, no es algo que sea poco relevante. De hecho, es de las cosas más importantes que tienes que saber hoy en día para escalar tu e-commerce de forma rentable con Meta Ads. Y el número de creativos que necesitas depende muchísimo de si estás invirtiendo 20.000 euros al mes, 10.000 euros al mes o 100.000 euros al mes, porque cambiar, en este caso, de volumen de inversión es tan sencillo como pasar de invertir 1.000 a 3.000, a 6.000, a 12.000, a 50.000 o a 100.000. Y cada nivel de inversión requiere de un volumen completamente distinto. Si te pasas, puede que te ahogues a nivel operativo y que tu equipo no pueda producirlo. Y si te quedas corto, puede ser que no puedas escalar y en este caso pues te quedes estancado en un suelo o en un techo. Y como digo, si te quedas corto, en este caso el algoritmo y Meta no perdona, porque lo que ocurrirá es que se te fatigará la cuenta, el CPA se te va a disparar y cada vez que subas el presupuesto se te va a caer el ROAS. Y no solo eso, sino que cada cliente nuevo que adquieras te saldrá más y más caro. Por eso mismo en este vídeo voy a hablar de eso, porque es uno de los temas que más me preguntan, sin duda, con diferencia, en todas las consultorías que hacemos en MLO Growth. Y antes de que te explique más sobre esto, me presento. Mi nombre es Marcel, soy fundador de MLO Growth, una agencia de e-commerce en la que nos dedicamos a ayudar a escalar a marcas e-commerce a más de 6 y 7 cifras de forma rentable. Además de que también hago consultoría y ayudo a marcas más pequeñas que están invirtiendo menos de 10.000 euros al mes a construir su sistema de adquisición, su sistema creativo y de media buying que les permita escalar sin la necesidad de invertir en una agencia. Y como digo, en nuestra agencia ayudamos a marcas que están invirtiendo más de 10.000 euros en publicidad, marcas que están invirtiendo más de 50.000, más de 100.000, y esas marcas al final contactan con nosotros por una cosa, y es que buscan un partner, no una agencia. Y como digo, hemos ayudado a más de 20 marcas e-commerce que a día de hoy ya confían en MLO Growth y hemos generado en el último año más de 32 millones de euros para cada una de sus marcas con Meta Ads. Aquí puedes ver algunos de los resultados. Hemos llegado a facturar más de 7 cifras en un mes. De forma trimestral nos invitan a los eventos de Meta en Dublín, que la verdad están muy guays y está muy bien para la fotito, pero bueno, te van contando novedades. Tenemos en este caso nuestros account managers que nos ayudan con cada una de las cuentas que tenemos, y este es nuestro equipo que obviamente sin ellos esto no sería posible. Y como digo, en este vídeo te voy a explicar por qué esto es importante y por qué es necesario que hablemos el mismo idioma antes de que entremos en detalle, ¿no? Porque una cosa es el volumen creativo y otra cosa es cuánto volumen creativo necesitas de piezas nuevas, de net new concepts, cuánto volumen creativo necesitas de variaciones y cuántas iteraciones necesitas al mes, que son aquellos anuncios que funcionan bien y que iteramos un hook a una versión, a un formato distinto, de un vídeo a un estático as versus dem, de un estático as versus dem a un before and after, de un before and after a un POV, a un founder ad. Son esos conceptos que iteramos para sacarles aún más rendimiento y darles una segunda vida útil. Como digo, son conceptos completamente nuevos, ¿vale? Una idea nueva, un ángulo nuevo, que es, diríamos, lo esencial, ¿no? De lo que lanzas y lo que intentas sacar nuevas conclusiones. La variación, que es una variación de un concepto nuevo, puedes cambiar el headline, puedes cambiar la imagen de fondo, puedes cambiar, en este caso, el estilo de edición. Normalmente, a día de hoy, las variaciones quizás no son tan incrementales como lo eran hace tiempo. Quizás hacer una variación lo único que va a hacer es que tenga el mismo Entity ID y que por lo tanto Meta lo vea como el mismo creativo y lo envíe, en este caso, a la misma persona, y eso es algo que a día de hoy no queremos, sobre todo en niveles de inversión bajos, pero que también te pueden ayudar mucho a escalar el volumen creativo y sobre todo a hacer un poco más de microtesting, es decir, una vez ya estás en un volumen de inversión lo suficientemente alto, más de 6 cifras, de forma holgada o incluso niveles más de 50.000, 40.000, te pueden ayudar a intentar, digamos, indagar un poco más en si este concepto de Apple Notes me funciona bien con el headline 1 o el headline 2. Y luego las iteraciones que, como he dicho, lo más importante y lo que hacemos nosotros cada vez que empezamos a trabajar con una marca en la agencia, el primer mes no es reinventar la rueda, es centrarnos en lo que funciona en la cuenta, sacar las conclusiones e iterarlo rápido
para conseguir ese escalado ya desde el primer día de forma rentable y eficiente. Y que, como digo, te ayuda muchísimo a ti en tu negocio, en tu e-commerce, a escalar y a constantemente estar atacando lo que funciona. Pero dicho esto, el principio que aplica a todo: no metas más creativos de los que tu presupuesto puede alimentar. ¿Por qué? Porque esto es un error común que veo en muchísimas marcas que están invirtiendo menos de 10.000 euros al mes, que en este caso auditamos y que no podemos ayudar en formato agencia, pero sí en formato consultoría. Nos vienen agobiadas porque no estoy siendo capaz de encontrar el anuncio ganador y estoy haciendo muchísimos anuncios y por muchos anuncios que haga no consigo escalar. Bueno, eso es porque estás haciendo más creativos de los que realmente necesita tu cuenta. ¿Y qué está ocurriendo? Estás sacrificando la intención y la calidad de tus creativos. Y eso es lo último que quieres, sobre todo en niveles de inversión bajos. Y cuando nos viene una marca grande que está invirtiendo más de 6 cifras, 50.000, 70.000 euros al mes, uno de los problemas que más vemos es que están produciendo muchísimo volumen, pero sin ningún tipo de intención. ¿Qué quiere decir eso? Ellos ya tienen la fuerza bruta, la capacidad operativa para producir ese volumen creativo, y lo que ocurre es que producen en masa sin, en este caso, centrarse en lo más importante, que es la intención. Entonces, si metes demasiados, ninguno recibe gasto, no salen de la fase de aprendizaje y parece que estés desperdiciando constantemente el budget, tu tiempo y el tiempo que dedicas en generar esos creativos. Así que siempre, siempre, siempre prioriza calidad por encima de volumen, siempre. ¿Por qué? Porque luego puedes, una vez encuentras esa calidad y esa intención, darle mucho más volumen. Así que te dejo por aquí un rule of thumb que nosotros utilizamos bastante. Un anuncio por cada 1.000 euros de gasto. Y ojo, utilizamos bastante hace tiempo, ahora quizás nos centramos más en otro y, bueno, en una métrica que para nosotros es fundamental y que de esto haré otro vídeo porque literalmente cambia por completo, en este caso, el volumen creativo que necesitas. Pero un rule of thumb que nosotros utilizamos mucho es un anuncio por cada 1.000 euros de inversión. No lo digo yo, lo dice Meta. Y en este caso, si esa es una, digamos, regla que puedes utilizar, pues sería bastante fácil, ¿no? En este caso, recordar el volumen que necesitas para cada nivel de inversión. Pues si estás invirtiendo 20.000, necesitas 20 anuncios al mes. Si estás invirtiendo 50.000, necesitas 50 anuncios al mes. Si estás invirtiendo 100.000, necesitas 100 anuncios al mes. Y así sucesivamente por cada 1.000 euros de gasto. ¿Ok? Ahora bien, en este caso es muy importante que no lo apliques a lo bruto. Como hemos dicho, ese es tu volumen total, pero el porcentaje que son net new baja al escalar. Abajo, casi todo, es decir, en niveles de inversión bajos, casi todo prácticamente es un concepto nuevo. Cuando vas subiendo la inversión, cada vez se hace más complicado sacar conceptos nuevos. Y ahí es donde entran, sobre todo, iteraciones y variaciones. Nosotros cuando hablamos de concepto nos referimos o bien a un anuncio que habla de X producto, X oferta, que habla a X ICP, que habla a X ángulo o que tiene X headline o X características, CTA, variación, lo que sea, ¿vale? Y como digo, en volúmenes bajos prácticamente todo es un net new. A la que vas escalando hay que tocar otras palancas porque cada vez, y sobre todo a nivel estático, se hace más difícil sacar conceptos nuevos. Y llega un punto que sientes que de alguna forma lo has dado absolutamente todo. Y ahí es donde es muy importante entender tu ICP, tu ángulo que estás trabajando, subángulos, sub-ICPs, pero bueno, eso lo dejo para otro vídeo. Y como digo, esto es un techo orientativo, ¿vale? Es un rule of thumb. Pero a lo mejor tú estás en el caso en el que tienes un hit rate bajísimo y necesitas hacer muchísimos más creativos. Ese cálculo lo explico en otro vídeo, pero por eso mismo digo, es orientativo, no es una obligación. Por eso mismo, nunca metas más de lo que realmente tu presupuesto puede sostener y puede alimentar, porque muchas veces pasa. Nosotros estamos prácticamente produciendo para cada una de las marcas que trabajamos entre 35 a 60 conceptos únicos, que entre variaciones e iteraciones se nos puede ir prácticamente a 2-3 veces eso. Y llega un punto en el que, por muchos anuncios que lancemos, más del 80-70% se quedan sin el gasto suficiente como para sacar conclusiones. Así que imagínate que lo aplicas en una cuenta pequeña. Como digo, un número fácil para, sobre todo, lo más importante, priorizar esa calidad, es esta tabla que muestro por aquí. Entre 10.000 y 20.000 euros al mes, un volumen total de 10 a 20, net news al mes entre 3 y 4 conceptos. ¿Quizás necesitas más? Sí, dependerá de tu hit rate, es decir, del porcentaje de ganadores que seas capaz de sacar. De 20.000 a 50.000, de 20 a 50 anuncios, volumen total entre 5 y 6 o más net news. De 50 a 70.000, 50 a 70, entre 10 y 15 net news al mes. Conceptos nuevos, hipótesis nuevas. Muy importante entender esto. Y así sucesivamente. Así que vamos a desglosarlos uno a uno para que entiendas un poco de dónde viene y por qué. De 10.000 a 20.000 euros al mes. Aquí puede ser que parezca poco. Lo es, pero es que no necesitas realmente más. Los ads aquí no se fatigan tan rápido a este nivel de inversión porque realmente no es un nivel de inversión súper mega alto. Así que tienes más margen para testear y en este caso si vas notando más fatiga, pues simplemente aumenta el ritmo. Objetivo de esta fase, lo más importante, más allá del volumen, es encontrar tus mensajes y tus ángulos ganadores.
más, no necesitas más. Ese tiene que ser tu foco principal y esto lo podríamos aplicar también de 0 a 10.000 perfectamente. Y el tipo de creativos que puedes utilizar aquí, pues en este caso si quieres buscar rapidez, incluso duplicar, triplicar ese volumen, aunque no te haga falta, pues puedes tirar de ella. Estáticos funciona muy bien, ¿por qué? Porque es un formato mucho más barato para testear, UGC propio y todo esto son formatos bastante baratos que puedes generar tú mismo y no te van a llevar mucho tiempo. Otra cosa distinta es cuando pasamos de 20.000 a 50.000. Aquí la cosa ya se pone un poquito más seria. Pasamos de 5 a 6 conceptos net new al mes y aquí con un net new a la semana ya te va a costar llegar. Y sobre todo es muy importante que para ello monitorices cuando el rendimiento sube y cuando aumenta la fatiga, ¿vale? La fatiga no es algo que puedas medir de forma tangible, de hecho nosotros sí lo podemos medir, pero porque tenemos reuniones semanales con nuestros account managers de Meta que literalmente te pueden decir cuánto te queda para llegar a fatiga alta, media o baja, ¿vale? Pero esto no es algo que se comparta y no tienes acceso como anunciante. Lo puedes ya empezar a notar cuando analizas una regresión, una gráfica en la que ves que, hostia, pues en los últimos días sí que noto que me está subiendo la frecuencia y me está bajando el ROAS. Es tan fácil como que te vayas al apartado de informes de tu cuenta, le des ahí, crear nuevo informe, seleccionar dos métricas, frecuencia y ROAS, y si ves que la frecuencia va subiendo y el ROAS va cayendo, eso ya significa algo, fatiga creativa. O lo mismo con el CTR saliente, si ves que el CTR saliente va bajando y el ROAS va cayendo, pues seguramente tengas un problema de fatiga creativa. Entonces es muy importante que entiendas esto. Y el foco tiene que ser muy sencillo, calidad y nunca volumen. Aquí sobre todo es importantísimo, calidad. No empieces a dar escopetazos porque te pienses que estás invirtiendo entre 20.000 y 50.000 euros al mes. Eso para Meta sigue siendo una cuenta muy pequeña. Y lo que hay dentro del anuncio, el guión, la estructura, es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo tienes que entender. Y lo más importante aquí es que cada creativo, que cada adset, que cada campaña salga de la fase de aprendizaje y pueda acumular esas 50 conversiones. Aquí tener un creativo con más de 50 conversiones, una campaña, es oro. ¿Cuál es el tipo de creativo? Pues aquí puedes utilizar muchos tipos de creativo, pero sobre todo ya tienes que empezar a explorar creativos un poquito más top of the funnel, niveles de conciencia un pelín más elevados y formatos sobre todo que te atraigan muchísimo público nuevo. Y por lo tanto aquí, sobre todo formatos educativos de la parte alta del funnel, como puede ser un BSL o un Founder Ad o Yapping Ads incluso, son muy pero que muy útiles. Y así nos vamos a 50.000 o 70.000, cambia aún más la película. Y aquí lo he denominado con mi gran compañero Cloud, momento pivotal, como le llamamos nosotros en la agencia. Es un momento en el que hay que pivotar de un enfoque quizás más centrado en calidad a ya empezar a meter calidad, intención y volumen. ¿Por qué? Porque aquí las marcas o se estrellan o despegan. ¿A qué me refiero con se estrellan? O se estancan por completo o desbloquean ese techo creativo que les permite escalar de forma consistente y continuada por encima de esos 50.000, 70.000 euros de inversión al mes. Y la fatiga aquí ya empieza a ser un problema muy real. Aquí ya necesitas ritmo, ¿vale? Porque un ganador puede durar, si es un buen ganador, entre 4 y 6 semanas. Pero ya tienes que tener en cuenta conceptos como el churn rate de tus anuncios, es decir, cuántos anuncios apagas cada mes. Porque si no lanzas suficiente, el CPA empieza a encarecerse. Y lo más importante, aquí también veo un error muy común. Si no lanzas suficiente de lo que necesitas y empiezas a tener un poco el Shiny Object Syndrome de, ya veo este ángulo, veo este ICP, veo esta oferta, voy a atacarlas y no te centras en lo importante, puede ser que literalmente estés tirando el dinero a la basura porque literalmente estás produciendo volumen también sin cabeza. Y aquí lo que necesitas es muy sencillo, una cadencia de producción de verdad. Cada semana fíjate el objetivo de producir entre 10 y 20 anuncios con X variación. Y aquí sobre todo ya estar en torno a los 10, 15 net new concepts, es decir, nuevas hipótesis al mes, ya es en este caso un objetivo más que asequible e importante a tener presente. Y aquí ya empiezas a testear con todo tipo de formatos, que sí, long form, short form, carruseles, founder ads, IA, que ahora se utiliza muchísimo y esto obviamente hace que de alguna forma vayas construyendo ese volumen creativo. Y luego ya pasamos a 70.000 a más de 100.000, que más o menos, no te creas que aquí la diferencia no es muy grande entre 50.000 y 70.000 a 70.000 a 100.000, el ABC es el mismo. Aquí, insisto, el creativo sigue siendo tu palanca principal, pero aquí ya empieza a ser importante también, y en la anterior etapa también lo he mencionado, pero adaptar el embudo al creativo también. Es decir, si alguien ve un anuncio de mujeres en perimenopausia y aterriza en una landing genérica, no es lo mismo que si aterriza en una landing donde se le educa, se le da contexto de por qué tu producto va a ayudar a resolver el problema del sofoco que le está dando porque está en la perimenopausia. Y aquí ya empieza a ser muy importante adaptar el embudo. Importante trabajar todos los formatos posibles y también empezar a testear microperson, ¿vale? Yo puedo tener una persona, un ICP que puede ser atletas, pero dentro de atletas puedo encontrar un sub ICP que sea atletas que, en este caso, me lo invento, hybrid athletes, por ejemplo, o atletas que están entrenando ¿para qué? Para una maratón, para un high rock, atletas de calistenia, atletas de gym, lo que sea. Entonces, aquí puedo ir desglosando esos sub ICPs e ir encontrando, o por ejemplo, con el de la mujer que ponía antes, ¿no? De la perimenopausia, mujer mediana edad o mujer entre 35 a 65 años que tiene perimenopausia, que tiene sofocos, tiene los niveles de estrés y cortisol altos, o podemos irnos, en este caso, por ejemplo, el sector de la belleza, del cabello, mujer mediana edad con problemas de frizz, con problemas de densidad en el cabello. Y ojo aquí con Meta, porque a este volumen sí ve mucha similitud entre tus anuncios, es decir, ve anuncios muy parecidos y con entities IDs que prácticamente son idénticos, te va a castigar, a menos que lo hagas de forma intencionada. Y aquí, obviamente, pues ya tener una gran oferta evergreen que te funcione, que sepas que está más que validada
temporada y algunas estacionales, te ayuda a ir poco a poco escalando. Vamos con el siguiente nivel, de 100.000 a 250.000 euros al mes. Y aquí, ¿por qué es importante tener un sistema? Muy sencillo, porque aquí el volumen ya empieza a ser fundamental e importantísimo. El algoritmo empieza a consumir anuncios bastante más rápido y la fatiga se empieza a notar. Entonces es fundamental que sobre todo tengas un sistema que te permita producir anuncios ganadores de forma constante. Y aquí tener muy traqueados, y en los niveles anteriores también muy importante, pero aquí todavía más, el volumen que necesitas, hit rate que tienes, en este caso el churn rate que tienes. Todas esas métricas empiezan a ser fundamentales. ¿Y por qué es importante el sistema? Porque aquí, y en los anteriores niveles también, ya no vas a estar produciendo tú. Seguramente tengas un equipo interno, seguramente tengas una o dos agencias que te ayudan con la producción, y aquí pues ya puedes meter literalmente un estratega creativo interno, puedes meter un creator coordinator, y lo que necesitas es que todo viva y respire en el mismo sitio. Y nosotros eso es algo que implementamos en cada una de las marcas que trabajamos en formato agencia, y que también enseñamos a las marcas que están invirtiendo menos de 10.000 a instalar literalmente ese sistema que utilizan marcas de este nivel, y no porque lo necesiten o porque estén manejando, mejor dicho, volúmenes altos de creativos y de inversión, no, sino porque literalmente el hecho de tener un sistema y un proceso desde el inicio y poder trabajarlo hace que tu negocio el día de mañana sea más escalable, tenga más valor, porque si tu negocio depende de ti, no es un negocio y no tiene valor y no es escalable. Y eso es lo que hacemos con marcas que literalmente están empezando. Les enseñamos todo el sistema creativo y de media buying que tienen que aplicar desde el día 1 para entender, tener el control sobre lo que están haciendo y su e-commerce, y que el día de mañana lo puedan delegar. Y con las marcas que trabajamos en formato de agencia es literalmente lo que aplicamos para que en este caso puedan escalar de forma rentable a más de 6 y 7 cifras mensuales. Entonces aquí el sistema marca la diferencia. ¿Por qué? Porque más gente te ve. Si la calidad es pobre, Meta te lo va a hacer saber y te va a literalmente mostrar a menos gente. Y aquí uno de los problemas más grandes que suelen haber es eso, llegar a público nuevo, llegar a audiencias nuevas, y que cada cliente nuevo te cuesta más dinero, y si no lo haces bien te va a salir menos y menos rentable. Y por último, 200 a 500.000, un poco lo mismo. Aquí ya es literalmente fundamental tener ese sistema bien instaurado, y al igual que ya estás trabajando en etapas como 100.000 a 200.000, empezar a trabajar niveles de conciencia más elevados que te den esa incrementalidad. Y aquí sobre todo, y en los anteriores niveles también, pero sobre todo a partir de 50.000 euros, si en 50.000 euros es importante, aquí todavía más, porque nada es azar, todo es planificado, sabes qué haces y casi cómo va a rendir. Y por lo tanto, lo que es importante es tener un sistema muy rápido y muy ágil de iteraciones, de trabajar nuevos hooks cuando identificas que uno es bueno, de testear nuevos creadores, de literalmente tener un ecosistema de creadores que te permita testear al momento. Todo eso en este nivel es fundamental. En resumen, un anuncio por cada 1.000 de ad spend al mes, simple y fácil de recordar. Pero todo esto depende de una métrica aún más importante, que realmente, como digo, esto es la teoría, esto es lo básico, esto es lo que tienes que saber de rule of thumb, pero todo esto depende de tu win rate. No depende de tu gasto, depende de tu win rate, es decir, de la capacidad que tú tengas para crear anuncios ganadores en tu cuenta. ¿Por qué? Porque dos marcas con el mismo presupuesto pueden necesitar un volumen radicalmente distinto según su win rate. Si una marca por cada 100 anuncios que lanza es capaz de sacar 15 creativos ganadores y la otra es capaz de sacar 5 creativos ganadores, que es lo que el mercado tiene de media, pues obviamente una va a tener que hacer muchos más esfuerzos para llegar a ese volumen de winners que le permite llegar a ese objetivo de gasto, que le permite tener ese mínimo de ROAS, que le permite llegar a esa facturación. Si te fijas, todo está conectado. Así que eso puede cambiar por completo tu volumen creativo. Voy a hacer un vídeo aparte de cómo calcular tu volumen creativo con tus datos, que eso es literalmente lo que hacemos para todos nuestros clientes y lo que enseñamos a hacer en la consultoría 1 a 1 que tenemos, donde literalmente enseñamos el proceso creativo que nosotros seguimos y de media buying, y te ayudamos a entender tu e-commerce para que lo puedas escalar a más de 10.000 euros de facturación y a más de 10.000 euros de inversión publicitaria de forma rentable. Y como digo, si quieres y tienes un e-commerce y estás invirtiendo más de 10.000 euros al mes y estás buscando un equipo que te ayude, un partner que te ayude a escalar a esas 6 y 7 cifras de forma rentable, tienes por la descripción de este vídeo el enlace a nuestra página web donde puedes agendar tu auditoría estratégica gratuita, donde literalmente hacemos una auditoría de tu situación actual, detectamos tus cuellos de botella y a partir de los objetivos pues vemos exactamente cómo te podemos ayudar, y si no, pues sales con un plan de ruta claro. Y en caso de que tengas una marca que está invirtiendo menos de 10.000 euros al mes y está empezando, tienes también un enlace en la descripción de este vídeo donde literalmente pues puedes agendar también tu auditoría, que nos conozcamos y ver si te puedo ayudar, ya que, como digo, el acompañamiento hoy por hoy de momento es bastante particular, bastante personal, no es un curso grabado ni nada por el estilo, es yo en este caso, y como digo, normalmente solemos abrir muy poquitas plazas, así que si en este caso estás interesado, tienes el enlace en la descripción, y si no, pues puedes suscribirte, porque voy a estar subiendo más vídeos como estos, hablando de e-commerce, hablando de los casos prácticos y de éxito que tenemos en la agencia, de lo que vamos viendo, de lo que nos van contando los account managers de Meta, de lo que vamos conociendo de otras marcas, de otros expertos, etcétera, etcétera, porque como bien digo, la verdad que en este caso estamos construyendo una de las mejores agencias de e-commerce del mercado hispanohablante y tenemos mucha data, así que nada, seguiré subiendo vídeos
de este estilo. Si te ha gustado, dale a like, compártelo con tu socio o socia, con tu amigo o amiga. Y si tienes alguna sugerencia de vídeo que quieras que trabaje, déjamelo por comentarios, lo tendremos en cuenta y prepararé un vídeo como este para resolver cualquier duda. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.